Bueno, ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Empezamos eliminando a los que no fueron, y así a ver si nos quedamos con él. Nos vamos a quedar con él, obviamente, ¿no? Al primero que eliminamos es a Judas, que fue el traidor, porque hay una cosa interesante que hace Juan. Juan da el nombre de todos los apóstoles, ¿vale? O sea, Juan menciona el nombre de los 12 apóstoles, pero no menciona el de Santiago y no menciona el suyo. Es decir, eran dos hermanos, eran hermanos, y no mencionan ni a Santiago ni se menciona a sí mismos. Los otros 10 apóstoles los dice él, ¿vale? El que escribe Juan deja claro que no es ninguno de los que menciona. ¿Vale? ¿Vamos bien? O sea, nos quedamos con dos, con Santiago y con Juan. Pero, ¿por qué pensamos de que no es ninguno de los que menciona? Menciona a Judas. Él no puede ser. Pero menciona a Judas. Judas, obviamente, se suicidó. No le dio tiempo ni a escribir una esquela despidiéndose, ¿no? ¿Verdad? Cuando muere. Después tampoco pudo ser Pedro, porque cuando habla aparece el nombre de Pedro, aparecen los pasajes, acuérdate en la Santa Cena cuando dice Juan de que el discípulo al que Jesús amaba estaba recostado sobre el peso de Jesús y que enfrente estaba Pedro que dice, o sea, marca una diferencia entre el que estaba recostado y Pedro. Así que Pedro no es, ¿vale? Podemos eliminar también a Mateo, porque Mateo tiene su propio evangelio. Mateo escribió su evangelio. También podemos eliminar a Jacobo o Simón el celote. De los 12 apóstoles que Jesús tuvo, los teólogos y los que estudian la Biblia dicen que hay algunos que se le llaman, no porque estén en pecado ni nada, se le llaman como los discípulos oscuros, en el sentido de que no se habla mucho de ellos, ¿no? Por ejemplo, Simón el celote apenas se habla de él. Era uno de los 12, pero como que no se menciona, Jesús no lo menciona en momentos significativos de su ministerio, e incluso ni siquiera en esos de los apóstoles. Esos apóstoles se centra sobre todo en Pedro, en Juan, en Jacobo, Santiago, que era hermano de Juan al que mataron, ¿no? A espada. Después nos encontramos con Judas el mayor y Tomás, que aparecen sus nombres en el Evangelio de Juan, por tanto no puede ser el discípulo amado del que no se menciona nada, o sea, no se menciona su nombre, ¿vale? Y después nos encontramos a Andrés, a Simón Pedro, a Felipe y a Natanael, al principio del Evangelio, que también son mencionados por Juan. Es interesante, mira, cuando tú lees los primeros capítulos de Juan y habla hay una escena donde Juan el Bautista tiene 2 discípulos que llega a Jesús y se van con Jesús, ¿no? ¿No he leído nunca esa escena? 2 discípulos que se van con Jesús y dice, uno de ellos es Andrés. ¿Y el otro? El otro parece ser que era Juan. Juan el Evangelista, no Juan el Bautista. Así que Juan el Evangelista estuvo con Juan el Bautista de discípulos, siguiéndolo mientras Juan el Bautista pues llevó a cabo su ministerio, ¿no? Nos quedan tan solo Jacobo y Juan, los 2 hermanos. ¿Cuál de ellos 2 fue? A Jacobo lo mataron a espada. Vemos que Juan se escribió a finales del siglo I. Jacobo fue asesinado pues en el año 30 y poco. ¿Te acuerdas? Está en Hechos de los Apóstoles, cuando lo matan, y por tanto tampoco fue el posible autor del Evangelio. Así que de los 12 apóstoles que siguieron a Cristo solamente nos queda uno, que es Juan, que todos los grandes teólogos, comentaristas bíblicos, los padres apostólicos fueron los discípulos de los apóstoles. Y se le da el nombre de padre apostólico. Vivieron a partir del siglo II. Bueno, llevaron a cabo su ministerio a final del siglo I, siglo II. ¿Vale? Por ejemplo, Ireneo, fue un discípulo de Juan, del apóstol Juan. A Ireneo se le llama padre apostólico.
Bueno, nos quedamos entonces con que el Evangelio lo escribió Juan y si podemos poner, creo que es la diapositiva 14, me parece, ¿no? Leandro, que te he dicho, creo, si no me he equivocado. Vamos a ver ahí algunas cositas de Juan antes de entrar en el Evangelio, ya seguiremos la semana que viene, pero por lo menos vamos a ver algunos detalles importantes del evangelista. Ay, gracias, gracias, ya me lo había saltado. Venimos diciendo que Juan escribe el Evangelio con un propósito muy claro. Acuérdate que hablamos de las corrientes filosóficas que habían en el tiempo de Juan, al final del siglo I, el gnosticismo, el docetismo, toda la influencia griega, toda la influencia romana. La gente allí crecían con una moral, con una ética, con una mentalidad, según la cultura del momento, lo rodeaba. Y esa doctrina, como era el gnosticismo, negaba que Jesús pudiese ser Dios, y el docetismo negaba que Jesús se hubiese hecho hombre. Así que eso se enseñaba en la escuela filosófica de la época, porque el cristianismo era una corriente que iba en contra de estos pensamientos y había que atacarlo, ¿verdad? Y acuérdate que la iglesia cambió muchísimo. La iglesia no es la misma a lo largo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? No es la misma. Hay una iglesia, la primera, que está en Jerusalén. En el año 70 esa iglesia desaparece porque Jerusalén es arrasada. Antes del año 70 empiezan a convertirse gente que no eran judíos, que vienen con otra mentalidad, con otra cultura, que crea un problema dentro de la iglesia a tal punto que, estoy recordando lo que hemos visto muy rápido, a tal punto de que se tiene que celebrar un concilio en Jerusalén para ver cómo enfrentan esos problemas, porque aquella gente no son judías, los judíos pensaban que el evangelio era para ellos solos, y ahora resulta que hay gente que no lo son, que no son judíos, y que además ni conocen, ni entienden, ni saben nada acerca de la ley, ni de la Torá, ni del Antiguo Testamento. Y eso crea un problema. En el año 70 prácticamente la iglesia judía en Jerusalén ha desaparecido. Hay una iglesia nueva, totalmente nueva, con una mentalidad nueva de acuerdo al mundo en el que vivían. Y Juan ante eso tiene que ahora enfrentar un evangelio para esa gente donde él intenta demostrar que Jesús era quien dijo que era Dios, ¿no? ¿Verdad? Y por eso aquí leemos en este pasaje en Juan 6, 66, 71, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Cuando Cristo les dijo: mira, yo no tengo problema, el que me quiera sigue, que me siga, y el que no, puede dar la vuelta y puede irse. Cuando él multiplicó los panes, los peces, cuando le empezó a hablar a los judíos, a decirle que él era el pan del cielo, que tenían que comer su carne, beber. Además, el verbo que usa de comer su carne no es una palabra ahí que pueda significar otra cosa, no habla de comer, de masticar. Eso escandalizaban a los judíos. Que se cree que somos carnívoros, ¿no? Y beber su sangre. Literalmente Jesús estaba ahí siendo muy bruto, por decirlo de alguna forma, cuando estaba diciendo estas cosas, y se escandalizan. Y Jesús se vuelve y le dice a los 12: ¿queréis acaso también ir a vosotros? Y Simón Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú, ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y esto lo refleja solo Juan. Ningún otro evangelista refleja esto. Porque Juan tiene claro, dirigido por el Señor, lo que tiene que escribir al final del siglo I a la iglesia para que sepan en quién han creído, ¿no? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Y está hablando de Judas Iscariote, ¿no? El mensaje era que supieran que Jesús realmente era el Cristo. Yo dije el otro día, para la gente de la época que no eran judías, eso de Cristo, eso de Mesías era nuevo. Eso era algo totalmente nuevo. Ellos nunca habían escuchado hablar de un Cristo, ni conocían la ley judía. Nosotros sí. Cualquiera de la calle tú le dices el nombre Cristo y a la gente le suena de algo. A aquella gente no le sonaba de nada. Y Juan le escribe para que sepáis que este es el Mesías, el que Dios envió, el ungido de Dios para salvar al mundo, ¿no? Otro texto que está puesto ahí, Leandro. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y estaba Tomás también. Y llegó Jesús y, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y de nuevo el propósito de Juan con el Evangelio. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Fíjate el mensaje de Juan: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que Juan quiere dar a entender con su Evangelio. Que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Salvador. Ese era su propósito. Eso era, y eso iba en contra de toda la mentalidad helenística, griega y romana de la época. Totalmente, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva a ver algunos, no sé si se puede ampliar, Leandro, algunas cosas importantes que sobresalieron en la vida de Juan. Vamos a ver eventos sobresalientes que Juan vivió. El primero que tengo puesto ahí, que Juan presenció la transfiguración del Señor Jesús. Todos hemos leído alguna vez toda la transfiguración, ¿verdad? Todos la hemos leído, ¿no? Mira, capítulo 17 de Mateo, versículo 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y allí aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Yo sí me pongo en el lugar de Bartolomé, en el lugar de Simón el Celote, en el lugar de Tomás, en el lugar de Andrés. Ya ve que Andrés fue el que llevó a su hermano Pedro a Cristo, ¿no? En el lugar del resto de los discípulos. Ponte tú en el lugar del resto de los discípulos. Aquí ninguno somos ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ninguno. Y ahora llega el Señor y dice: tú y tú, vengan conmigo. Y los demás, mira el pastor, hace asesión de personas. Mira, estos son enchufados, los demás no somos nada. ¿No pensaste nunca algo parecido, hermano? Cristo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? 100% no lo sé. ¿Por qué a esos 3? Pero lo hizo con esos 3. Y el resto, cuando siente celo, envidia, cuando se turba, cuando critica, es porque necesitan madurar. Por eso Cristo no lo eligió. ¿Me estás siguiendo? No te preocupes si el pastor no se fija en ti en un momento determinado. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Digo el pastor por ser un poquito, como puede ser el líder del coro o de cualquier otra área de la iglesia. Juan vio algo sobresaliente, algo brutal. Cristo se transfiguró. Cristo iba de paisano, para que lo entendamos, vestido con ropa de paisano, con ropa de la época. Si es verdad que él llevaba una túnica de Cortefiel, o del Corte Inglés, o de Máximo Duty. ¿Por qué digo eso? Porque era de las más caras que se podía llevar. Jesús llevaba una túnica de una pieza, y eso era muy difícil de encontrar y costaba mucho dinero. ¿Cómo consiguió eso? No lo sé. Pero él iba como uno más. Y de repente en aquella transfiguración milagrosamente ven a un Cristo glorificado que resplende una luz más poderosa que la del sol, que ven allí a 2 personajes más: Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego; Moisés, que murió pero que nadie vio dónde fue enterrado.
entre otras cosas para que nadie fuera a darle culto, como hacen con Mahoma, ¿verdad? Y estos dos aparecen allí, hablando con Jesús. Pedro pierde el norte, está flipando, como diríamos, hagamos aquí hagamos tiendas de campaña, aquí me quedo para siempre ya. ¿No? Qué disfrute, qué punto, qué culto, qué momento. Juan lo vivió. Otro momento es cuando acompaña a Jesús a la casa de Jairo. Está relatado en Marcos 5:37. Lo mismo, hay una multitud y viene uno de parte de su amo. Mira, la hija de Jairo se está muriendo, ¿puedes hacer algo? Vamos a su casa. Y van todos y mientras están llegando allí la multitud se agolpa. En esa historia está metida la mujer que toca el borde del manto, que tenía flujo de sangre, bla, 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 bla. Y cuando llegan a la casa, tú y tú, venid conmigo. Y los demás se quedan fuera. ¿Cómo? ¿Otra vez? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué rollo hay otra vez? ¿Pedro? ¿Otra vez Santiago? ¿Otra vez Juan? ¿Otra vez los mismos? ¿Nos vamos a perder otra vez? Y Juan entró con su hermano Santiago y con Pedro. Llegan allí. La gente se reía. No, la niña duerme, decía Cristo. Se burlaban. ¿Cómo que duerme? Si hemos visto cómo ha expirado. Entremos a la habitación. No entre nadie salvo Santiago y Juan. Talita cumi, la niña se levantó. Y Juan lo vio. Bendito sea el nombre de Dios por el milagro. En otra ocasión, Mateo 26:37, otro momento importantísimo es cuando Jesús va al huerto de Getsemaní. Están celebrando la Pascua, pero Cristo está diciendo cosas muy raras, cosas que en las 3 Pascuas anteriores, vamos a ver que Jesús vivió 4 Pascuas aquí en la tierra, ¿no? Pero en las 3 Pascuas anteriores, Jesús nunca habló de esa manera. Jesús está hablando muy raro. Está hablando que hasta lo van a matar. Jesús está diciendo de un consolador que va a venir hablando del Espíritu de Dios. Está anunciando cosas muy extrañas. Lo están viendo muy triste, muy apocado. Ha dicho que uno lo va a traicionar. Están todos allí mirándose uno a otro. ¿Qué está diciendo hoy el maestro? Y Pedro, Juan, tú que estás más cerca, pregúntale, ¿quién va a traicionarle? ¿Verdad? Terminan de comer, hacen el rito judío, cantan un himno a Dios, como era la costumbre de la Pascua, y ahora se van a orar fuera y se lleva a Jesús a una parte del huerto, a estos 3, a Pedro, a Santiago y Juan. Que ninguno de los 12 y de otros más que estaban allí, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, entendieron el mensaje que Cristo estaba esa noche hablando. ¿No te ha pasado que tú estás lanzando mensajes, no se entera de lo que estoy diciendo? Le estoy diciendo cómo me encuentro y no lo está pillando. Le estoy diciendo a esta gente que estoy en angustia, además se los dijo, Jesús le dice ahí en el texto, vamos a orar porque esta noche estoy en angustia. Estoy triste y cargado. No se enteraban. Y llegan allí al huerto, Jesús se aparta un par de metros o algo más, tiro de piedra, dice, y estos se quedan dormidos. No estaban poniéndose en el lugar de Jesús. Y Jesús le estaba diciendo, le había abierto su corazón antes de cómo se estaba encontrando. Triste, en angustia, con llanto en su corazón. Y para aquella gente era una Navidad más, para que lo entendamos. La fiesta más importante para ellos, la Pascua. Una Nochebuena más. Pero está diciendo de que está mal. Y nadie le preguntó, ¿pero qué te pasa, maestro? ¿Qué necesita? Nadie. Juan fue allí con Pedro y Santiago a estar más cerca de Cristo, se quedó dormido, como los otros 2. Y después de una buena comida, de un buen vasito de vino y de un corito y tal, para dormir, eso es lo suyo, ¿verdad? Descansar aquí, aunque sea bajo un árbol, ¿no? Después experimentó de primera mano el arresto de Jesús. Y en Lucas 22, qué bonito. Tú sabes que a quienes mandó el Señor a preparar la última cena, ¿no? Se lo dijo a Pedro y a Juan. Pedro, Juan, vengan. Vayan a tal casa y preparen la cena. Antes de ser apóstoles, fueron cocineros.
Antes de ser apóstoles, fueron camareros. Antes de ser apóstoles, sirvieron a los hermanos. Antes de tú ser algo en la iglesia importante, entre comillas, sirve lavando los pies. Pedro, Juan, vayan a tal casa y vayan preparando todo lo necesario para la cena de esta noche. No vea. Pedro podía haber dicho, espera, maestro, ¿no hay otros? ¿No hay otros? Y seguramente Andrés con Bartolomé, bien eso, maestro, siempre te lo lleva para lo bueno, que alguna vez pringuen. ¿No? Ya era hora que pringaran. Ya era hora. Qué bueno, hermano. Bueno, estos son algunos de los eventos sobresalientes que Juan vivió. Ahora, Juan también tuvo sus errores. Lo bueno de la Biblia, todos lo sabemos, es que no esconde los fallos de nadie. Eso es lo bueno. Ni siquiera muchos de los autores se esconden sus propios fallos. David, por ejemplo, confesó en el Salmo 51 que había adulterado. Eso es lo grande del texto bíblico. No escondas tus fallos delante de Dios. No tienes que confesar tus pecados públicamente, a no ser que peque contra la iglesia de Cristo. Pero no hay problema en decir, soy débil. No soy un Superman o un Superwoman. Soy un hombre hecho del mismo material que los demás. Amén. Eso es lo grande de la palabra de Dios. Algunas fallas de este hombre en la siguiente diapositiva. Dice, buscaba el privilegio de sentarse a la diestra del Señor. ¿Cómo? En Marcos 10, 34, 35. Un día así que estaban allí charlando con el maestro, no sé qué, Pedro, Santiago y Juan, los dos hermanos. Claro, ahora pienso algo que no pensé nunca. Claro, ellos estarían viendo, jupé, a las cosas importantes, ¿quién va? Pedro, hermano, tú y yo. ¡Oh! A las cosas grandes, ¿quién va? Pedro, tú, Santiago y yo. ¡Oh! Es que somos. Tenemos poder, tenemos autoridad, como, vamos, por encima del resto. En esa posición de privilegio que tenemos, maestro, ¿por qué no pone a mi hermano Santiago a tu izquierda y a mí a tu derecha en tu reino? Oh, qué patinazo de Juan más gordo, ¿no? Qué fallo de Juan, horrible, terrible el patinazo de Juan, carnal totalmente. ¿Tú no has tenido envidia? ¿Tú no has querido los mejores puestos? ¿Tú no has deseado o no? En el trabajo tú, en la iglesia, en tu casa, como decía Mariano el domingo, a mis hijos se quieren poner. Mira, yo cuando ocupaba lugares de privilegio, cuando era niño, con mis hermanos, el lugar privilegiado en el coche era ir al lado del conductor. Ahí voy yo, papá, ahí voy yo, no, voy yo, me toca a mí, voy yo. Ir ahí al lado del volante. ¿No? Claro, Cristo con esa actitud. En otra ocasión, como ellos parece que no lo consiguieron, vino la madre. ¡Ay, las madres! Vino la mamá de Santiago y Juan. Maestro, yo sé que mi hijo te lo dijeron, pero mira, como ellos ninguno, hazme caso, ponlo en el reino, ponlo, tú sabes, en un buen lugar. Vino la madre a interceder. Otra falla, otro error, que era intolerante. Intolerante. Tú dirás, Juan intolerante. Juan que escribió como nadie sobre el amor. Era un hombre intolerante. Si hubiera vivido en el siglo XXI en nuestro país, lo meten en la cárcel, ¿no? Seguro. Intolerante. Lucas 9:49. A ver si lo encuentro. Lucas 9:49 dice: entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonio en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no sigue con nosotros. ¿No? Eso es una actitud de sectas. Le hemos dicho que no eche más demonios fuera porque no está aquí con nosotros.
Nuestra iglesia es la súper, la mejor. Allí no, aquí. Y el que no está aquí está en contra nuestra. Y si está en contra nuestra, en contra de Dios. Eso pensamos o piensan muchas iglesias, hermano. Desgraciadamente. Y ninguno, de verdad, ninguno tenemos la verdad absoluta. Estamos creciendo, avanzando, desarrollándonos, cada uno conforme a la gracia que Dios le da. Y ya está, y ya está. Pero eso habla de intolerancia, ¿no? Después era agresivo y vengativo. También ahí en Lucas 9:54, alguna vez he referido a este versículo. Esto es cuando llegan a una aldea, iban de camino, se paran y llegan allí, la gente del pueblo no dejan pasar a Jesús ni a los que iban con él. No, esta gente que no entre, wow, son peligrosos. Este ha echado el demonio ahí a uno que vivía en un cementerio y no vea, mató a 1000 cerdos, los tiró por un despeñadero allí, los mató, ha arruinado al dueño de los cerdos. Que este no entre, que nos trae la ruina. Y lo echaron. Y Juan, por entonces era súper, mega, archi, hiper, macro, pentecostal. Le dijo al Señor, Señor, manda un fuego del cielo que lo destruya. ¿No? Y Jesús lo mira. Joder, fuego del cielo, yo no he venido a esto, yo he venido a salvar. No he venido a matar y a destruir. Pero eso dijo Juan, manda un rayo. ¿Tú nunca has orado así? Bueno, igual no. Pero es como ha dicho mi vecino, estoy con la música. Señor, fúndele la luz de su casa. Rómpele el aparato. Pínsale la rueda. Así era Juan. ¿Qué hizo Jesús en Juan tan precioso, verdad? Que cambió ese hombre. Y por último se le caracterizaba porque tenía un apodo, Boanerges. Boanerges significa hijo del trueno. Ese era el apodo del padre. Estos son los hijos de Boanerges. ¿Alguno tiene su padre apodo en su familia, en su barrio? ¿Tiene apodo? ¿No? Este es el hijo del flaco. Este es el hijo, allí en mi familia donde ronda, decían, estos son los hijos del alemán, porque era muy alto el abuelo y rubio. Este es el hijo del alemán, ¿no? Pues este era el hijo de Boanerges. Este es el hijo del trueno. Cuidado, que ese es más peligroso que Fernando Romay detrás en la casa de Pitufo. Cuidado con él. Boanerges, hijo del trueno. ¿Cómo cree que se criaron Santiago y Juan? ¿Cuántas tortas le pegaría a su padre? Y si no le pegó una mano, miraba y ya estaban asustados. ¿Cómo sería trabajar con ese hombre en la pesca? ¡Santiago! ¡No te he dicho que! ¿No? Por eso ahora entiendo que Juan dijera, manda un rayo del cielo que lo destruya. Porque eso hacía su padre con ellos, porque fue lo que vio su padre. Quizá el padre le pegaba a la mujer, quizá era un bebedor. Nadie quería acercarse a ese hombre. Y Jesús hace un milagro en la vida de Juan y Santiago, para la gloria de su nombre. Y termino, hermano, con la última parte de abajo. Juan no fue un gran líder. Fue una columna importante de la iglesia de Jerusalén, pero siempre destacaron por encima Pedro y después cuando Pablo es llamado al apostolado. Y Santiago, su hermano, hasta que lo matan a espada. Juan era una buena columna, pero que estaba a la sombra de Pedro. También era el más joven. Ya lo hablamos el otro día, el tema de las edades, ¿no? Pero sin embargo, era el discípulo a quien Jesús amaba. Esa expresión es brutal. Por eso yo creo que Juan no puso nunca su nombre en su evangelio. Él se avergonzaría de poner, yo soy el discípulo a quien Jesús amaba. Suena muy pedante, ¿no? Suena muy grosero. Suena muy vanidoso decir eso. O autoidentificarse uno como, es que a mí yo soy el que amaba y a los demás no lo sé, pero yo era el especial, ¿no? Sin ser alguien como Pedro, pero él sintió el amor como nadie. Quizá por eso escribió aquello. No porque Jesús tuviese, vamos a decir, lo tuviese por encima de los demás,
sino porque él entendió y vivió el amor de Cristo quizás como nadie. Quizá porque venía de una familia con un padre como era, que cuando se encuentra con el Señor y Él dice, venga un rayo del cielo, en lugar de Cristo pegarle un bocinazo como hubiera hecho su padre, o de pegarle una torta como hubiera hecho su padre, Jesús le dice, no hijo, yo he venido para recibir a la gente, para salvar y para amar. ¿No? ¿Y eso a Él? ¿Cómo? Quizá por eso experimentó de tal forma ese amor de Dios, que él sintió esto. Fue el que se recostó al lado del Señor. Posiblemente era el más jovencito, 17 años, 18 años. Y Jesús se lo pegó muy cerquita a él. Lo tuvo muy cerca. Por ser el más inmaduro biológicamente. Y se lo pegó a él. ¿Y por qué cogió uno tan joven? Cristo conoce los corazones. Y él sabía, de aquí voy a sacar yo a un siervo. De aquí va a venir alguien que va a escribir dentro de 70 años, un libro, el más poderoso, brutal y radical que jamás se escribió, Apocalipsis, hablando de lo que había de venir. Tremendo, ¿no? Y a pesar de que no fuese gran líder como lo fue otro, se le encomendó el cuidado de la madre de Jesús. Cuando estaba en la cruz, ¿dónde estaban los 12 apóstoles? Bueno, quitando a Judas, ¿dónde estaban los demás? En el monte de enfrente, viendo lo que estaba pasando. ¿Quién estaba a los pies de la cruz? Algunas mujeres y Juan. Los demás no estaban. Yo soy el rey de muertos, yo soy Jesús y digo, en este puedo confiar. A este le puedo dejar a cargo mi madre, porque está aquí. Los otros están de lejos. Yo creo que Jesús en la cruz estaba diciendo, es un buen trabajo con Juan. Aquí está. Y por si alguno no entiende por qué le dio cuidado de su madre, porque hermano, en aquella época, cuando una madre perdía a sus hijos, perdía a su esposo, posiblemente el resto de los hijos de María estaban casados, Jesús era el único soltero que viviera con ella, y se queda sola. Habían leyes en Palestina que le arrebataban todo lo que tenían a una viuda y la dejaban en la calle. Por eso es que Jesús le dice, por favor, bueno, no le dice por favor, no le dice por favor, dice, tú, Juan, ahí tienes a tu madre, y tú, María, ahí tienes a tu hijo. ¿No? Públicamente hace esa declaración, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? La semana que viene vamos a entrar Juan capítulo 1, versículo 1. Todo esto que nos dé una panorámica de lo que vamos a estudiar a partir de la semana que viene. Pues unos minutitos para tomar un cafetito si alguno no lo tomó y volvemos para empezar la reunión. Amén.